Hola a todos, aquí su amigo el Hueso Man y con el motivo del reestreno en cines del Señor de los Anillos, pero por primera vez en sus versiones extendidas, quiero analizar un tema que es clave para cualquier producción y esta es el ritmo. Aquí hay dos cosas que se deben tomar en cuenta para que el ritmo fluya correctamente. El guión, pero también es sumamente importante la edición. Y es que sabiendo equilibrar estos dos elementos, puedes hacer que la audiencia se quede enganchada de principio a fin sin importar cuánto tiempo dure, porque esa es una constante que influye en la decisión de ciertas personas para ver algo, cuando se enteran de que cierta película es muy larga, de que cierta serie tiene tantas temporadas, pero insisto, cuando tienes un ritmo sumamente dinámico, el tiempo vuela y uno ni siquiera lo nota. Un ejemplo personal que yo les puedo compartir fue cuando se estrenó el corte de Zack Snyder de la Justice League. Para ponerlos en contexto, unos amigos me invitaron a verla porque estaban muy emocionados de verla y querían convivir conmigo para eso. Pero la verdad, yo ya no tenía ningún interés por verla porque, pues la verdad, todo lo que era el universo de DC de ese entonces, pues la verdad, me daba bastante igual. Salvo por alguna que otra buena película que sí tenían, pero en general me dejaba mucho que desear, no me llamaba la atención. Y bueno, eso sumemos que la película dura 4 horas. Y cuando por fin nos reunimos para verla ya era medianoche y bueno, gente, yo soy básicamente un Snorlax en forma humana. Por lo que película a la que no le tenía hype, que era muy larga y yo encima dormilón, yo ya tenía previsto que los 15 minutos me iba a quedar dormido. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que logré aguantar despierto y sumamente enganchado por las 4 horas que duró la película. Y es que justo la peli hace un buen trabajo contando una historia en la que sí me podía interesar lo que pasaba en pantalla y además el ritmo era sumamente dinámico. Balanceaba perfectamente en qué momentos tenía que haber acción, pero en cuáles otros debía haber, pues, diálogo, ¿saben? También los putazos sin contexto, pues, no sirven de nada. Entonces, la película hizo un muy buen trabajo y al final del día esas 4 horas ni las sentí. Y es que la cosa, como digo, no es tanto en sí la duración, es que si manejas y aprovechas bien el tiempo, este vuela para todo, porque hay muchas películas que hoy, aún a día de hoy, son auténticos íconos del cine y que la gente sigue revisitando pese a su duración. Ejemplos, Titanic, esta película dura 3 horas con 14 minutos. Ben-Hur con Charlton Heston dura 3 horas con 32 minutos. Cleopatra, el clásico con Elizabeth Taylor, dura 3 horas con 53 minutos. Y lo que el viento se llevó, 3 horas 58 minutos. Vamos, literalmente un par de minutos más y ya duraba 4 horas. Y sin embargo, todavía a día de hoy, muchas personas siguen viendo estas películas con cariño y con mucho interés. La cosa no es que duren mucho, es que enganchan a la audiencia y sobre todo la engañan, haciéndoles creer que en realidad duran menos de lo que duran en realidad. Por lo que están completamente inmersos en la pantalla, prestando atención a todo lo que ocurre a cada momento. Pero hay casos mucho peores si los ponemos en perspectiva y en comparativa. Pero vámonos por partes. Empecé el video hablando del Señor de los Anillos. Y es que estas películas, en su versión cinematográfica, que es la forma de describir a la versión que se estrenó en cines, también tienen una duración bastante larga. La Comunidad del Anillo y las dos torres duran 3 horas y El Retorno del Rey dura 4 horas 24. Mientras que las versiones extendidas tienen 1 hora extra de metraje. Es decir, que las dos primeras partes tienen 4 horas y la tercera 4 horas 20, casi 4 horas y media de hecho. Y les juro de verdad que para mí estas películas se me van en 2 horas. Tienen un ritmo tan genial que siento que las pelis se me pasan en chinga. Nunca siento que llegan a durar 4 horas. Digo, también depende de los gustos de cada quien, pero vamos, son películas con un ritmo extraordinario. Es más, yo personalmente siempre que veo esta trilogía lo hago en la versión extendida. Me es imposible volverlas a ver en su versión corta, sabiendo todo el metraje extra que existe que sí aporta. Pero a ver, concretamente quiero hacer hincapié en la tercera parte, ya que es la más larga. That's what she said. O sea, por un lado tienes la tarea de culminar con la historia, pero también debes seguir y terminar con el desarrollo de los personajes principales. Porque uno podría pensar que al ser ya la parte final, pues estos arcos como que se cierran solos y no. Las tramas, las subtramas, todo, absolutamente todo lo tienes que saber aterrizar. O bueno, de lo contrario haces pues el final, haces Star Wars Episodio 9 o la última temporada de Game of Thrones. ¡No!
Y a ver, con El Señor de los Anillos en realidad no existía tanto ese problema, puesto que están basados en una serie de libros perfectamente bien escritos y desarrollados, por lo que solamente tuvieron que hacer una adaptación. ¿Pudo haber salido mal? Era posible, pero afortunadamente le salió impecable. Y por si alguien de casualidad no sabe de qué va El Señor de los Anillos, bueno, resumen rápido. La historia gira en torno a un hobbit llamado Frodo Bolsón, quien es encomendado a destruir el Anillo Único, el cual es la pieza clave que necesita Sauron, el señor oscuro de esta historia, para poder dominar toda la Tierra Media. Y encima de esto, pues hay otros personajes muy importantes como Gandalf, Aragorn, Sam, entre varios otros, quienes luchan pues contra las fuerzas del Señor Oscuro y terminan por fin y de una vez con todas con el mal de su mundo. A lo largo de las dos primeras películas se nos introdujo cada personaje que tenía un rol importante en la historia, se nos contó sobre este mundo y cómo funciona su mitología, así como lo que estaba en riesgo, por lo que cuando llegamos a la tercera parte, esta tenía que culminar con todo, literalmente poner toda la carne en el asador. Sin embargo, no solamente vemos acción desenfrenada y gratuita, las batallas están a tope desde el principio, es sí, pero existe un perfecto equilibrio entre el combate y las escenas contemplativas. Primero tenemos la historia de origen de Gollum, la cual, aunque empieza con una toma aparentemente alegre y tranquila, rápidamente escala la tensión cuando este logra encontrar el anillo único y vemos cómo se empieza a corromper por él al punto en que termina siendo un monstruo. Luego pasamos al desenlace de Saruman tras su derrota en la final de la segunda parte y terminamos viendo su muerte. Estas dos escenas son de tensión, pero después se nos da un poco de paz cuando los personajes respiran. Ahí celebran la victoria del abismo de Helm en la segunda película y hasta también honran a sus muertos. Pero nuevamente se nos presenta el riesgo cuando Pippin, por impulsivo, ve directamente a la Palantir, la cual es una piedra evidente, básicamente una esfera de cristal para los que no son nerds, y termina mirando el plan de Sauron para la batalla final. A partir de este punto, la historia le mete nitro y solo vemos escaramuza tras escaramuza hasta llegar a la batalla final de los campos de Pelennor en Minas Tirith, la ciudad capital del Reino de los Hombres. La acción llega sin exagerar a durar más de la mitad de la película, pero no toda la acción es frenética. Incluso algunas de estas escenas se manifiestan de diferentes formas. Tenemos todas las escenas que involucran a ella, la araña, con Frodo y Sam, que más que acción son escenas de suspenso y hasta de terror. O la ofensiva de Faramir para recuperar el puerto de Osgiliath, la cual cayó prácticamente al inicio de la película. Esta escena es sumamente dramática porque Faramir es el hijo del semescal de la ciudad, pero pues es el hijo que literalmente no quiere. O sea, este vato hace hasta lo imposible por complacer a su padre y en una de esas se ofrece en recuperar este puerto cuando claramente las tiene todas de perder. Y hasta la propia escena nos remarca eso, ya que vemos a toda la caballería salir de la ciudad y el tono es melancólico. La gente les arroja flores, o sea, no estamos viendo un vitoreo de una posible batalla triunfal. Estamos viendo a gente despedirse de estos soldados que claramente saben que nadie va a volver. Y esta escena es perfecto ejemplo de lo que decía también del ritmo, ya que bien, mientras vemos cómo la caballeriza cabalga, valga la redundancia, hacia su destino, esto se manifiesta en cámara lenta, intercalado con estas escenas en donde Pippin canta una canción sumamente solemne en a capela para reafirmar la sensación de desesperanza que hay alrededor. Entonces aquí está, a pesar de ser una batalla, vemos como el ritmo, lejos de ser frenético, todo lo contrario, es lento para que nosotros sintamos tensión de saber cómo estos vatos se dirigen a su fin. Y es más, hasta la propia película se permite cortar la escena de esta manera. Jamás vimos a un solo soldado recibir un flechazo. ¿Por qué? Pues porque simplemente no hacía falta verlo. Ya toda la construcción de la escena nos dejó muy en claro que pues todos perdieron. Como la película trata justamente de la lucha final, está en perfecto equilibrio de las escenas de acción con las contemplativas. Y bueno, estas ya sea en modo de paz o de solemnidad, a los que sirven tanto para los personajes como para nosotros, la audiencia. Y cuando llegamos al final de la historia y del final de Sauron,
Aún así, las emociones jamás cesan, solo adquieren otra dimensión porque de pura paz y tranquilidad, pues igual ya hubieran podido hasta arrullar al espectador, es posible, por lo que cambiamos del frenesis de la guerra a la emoción y satisfacción pura de ver a todos nuestros héroes haber logrado su objetivo. Y al final logran conseguir que una película de casi 4 horas y media sea dinámica y nunca se sienta pesada. Es una putísima obra de arte esta película. Pero ahora pasemos a una película bastante peculiar que la quiero utilizar como antiejemplo, porque pues suelen funcionar mejor mis puntos cuando les traigo un pro y un contra. Porque, claro, también, o sea, hay películas que efectivamente duran mucho y además sí se siente que duran mucho. Para mí, un ejemplo de esto sería Boys Afraid de Ari Aster, protagonizada por Joaquín Phoenix, la cual dura 3 horas y por momentos hasta se siente que dura 4. Y si bien lo de Boys Afraid pudo haber sido un antiejemplo, la verdad yo quiero mencionar otra película que refuerza más mi punto sobre cómo ralentizar una película con un ritmo equivocado. En Elefante de 2003, la cual de hecho fue una de las primeras producciones de HBO, y atención, dura hora 21. O sea, literalmente dura 3 horas menos que El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Y de alguna forma se siente como un maldito suplicio que dura varias horas. Es decir, ¿cómo es posible que una película que apenas dura el mínimo requerido para poder ser considerada largometraje se sienta más pesada que una película que la triplica en tiempo? Pues, justamente eso, tiene un pésimo ritmo. Ahora, ¿de qué trata Elefante exactamente? Pues es una película que está basada en hechos reales sobre la actividad escolar favorita de Estados Unidos, el tiro al blanco con los estudiantes. Y si alguien se está preguntando qué carajos tiene que ver un elefante con un tiroteo escolar, pues bueno, el título hace alusión a la expresión vamos a ignorar al elefante en la habitación, que se utiliza cuando hay un problema que es muy grave, está a la vista de todos, pero todos hacen la vista gorda. Y es que, como dije, la película se basa en un hecho real, específicamente en el tiroteo ocurrido en la secundaria de Columbia el 20 de abril del 99, en donde 2 estudiantes entraron armados a su escuela y se aventaron tremenda... No sé si puedo decir esa palabra o no, ya sé, con YouTube ya no sé. Y de hecho hasta intentaron colocar una bomba. Un resplandor y hace ¡pum! Pero bueno, un hecho sin duda bastante fuerte que hubiera dado para hacer una gran película, pero que lamentablemente termina siendo una producción bastante plana y muy poco interesante. De entrada, su director, Gus Van Sant, se enamoró de la técnica del Steadicam y eso en sí no es malo, porque vamos, hemos visto películas increíbles que hacen uso de esta técnica, como Los Niños del Hombre de Alfonso Cuarón, o películas que son un falso plano secuencia gigantesco, porque, digo, hacen cortes estratégicos para disimular, pero la intención es que parezca que toda la peli es en un solo corte, como Birdman de Alejandro González Iñárritu o 1919 de Sam Mendes. Pero en Elefante el problema es que el Steadicam se prolonga innecesariamente. Las tomas que vemos son de la escuela, lo cual está bien porque nos ayuda a nosotros, la audiencia, a dimensionar el lugar en donde que jugará clave en la historia. Y al ver que es un colegio bastante grande, pues ayuda a hacernos una idea de que sería muy fácil para los chicos armados sorprender a cualquier compañero o profesor que intente huir. Pero a mi parecer estas tomas se utilizan muy mal. Yo hubiera usado todas estas tomas literalmente al inicio de la película, en plan acompañadas de los créditos. Así incluso retas al espectador a tener 2 puntos de enfoque. Y al final hasta uno piensa, no, 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 ese pasillo sí tiene salida. No, 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 ese era el que no tenía salida. ¿O era el otro? ¡Ah! Entonces, puedes ayudar a sentir que el espectador sea un poco más claustrofóbico. Pero bueno, esa es una sugerencia mía. Y después el problema también es que me sacaba de quicio eran los planos extremadamente largos donde no pasaba nada. Como esta toma larguísima del campo en donde vemos a varios personajes, estudiantes, jugando, paseando, todo bonito. Que ya pase algo, carajo. Hasta que por fin llega un personaje principal y lo seguimos. Gracias, película, por darnos este innecesario montaje de nada de nada. ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Eso es muy importante!
Bueno, por lo menos nos pusiste claro de Luna de Beethoven para hacernos compañía. Nada pretencioso. Y es que me da la sensación de que esta película buscaba ser contemplativa, pero el problema es que hay películas que son contemplativas, que funcionan, y otras que solamente se sienten pretenciosas, que buscan demasiado el siente esto como soy muy profundo, pero que en general provocan solamente sueño, o en mi caso al menos, a mí esto me provocó. Bueno, no, mentira, no me dio sueño. Me desesperaba horrores que pasaran tantas tomas así, fijas, sin que pasara realmente nada. Me gustaría poner las escenas completas en tiempo real, pero como son tan largas, inevitablemente saltaría el copyright, por lo que voy a tener que hacer un poco de truco, tanto acelerando las escenas como haciendo cortes, pero bueno, trataré de hacerlo de modo que se entienda, de que se entienda la dinámica de la película. Y además, en la parte inferior voy a poner el tiempo real que dura cada escena, solo para que se den una idea de cómo es de larga esta película. Oh my God. Esta ya es la escena final, y la poca tensión que hubiese podido tener de pues ver cómo uno de los chicos armados está doblando la esquina mientras que estos dos tratan desesperadamente de esconderse, se pierde cuando otra putísima vez vemos al cabrón caminar tranquilamente al ritmo de la película. Lento. Lento. Puta madre, que pase algo. Para este punto, si alguien después de haber aguantado toda la hora de película, porque de hecho, como dije, esto ya es el final de la propia película, tenía un mínimo de esperanza de que la película retomara un poco, aunque sea, pues no, ¿qué iba a retomar ya estando en la recta final? Eso sería estropear lo profundo de la película. Solo para que vean lo que un buen ritmo de edición puede hacer, mi compañero Beto y yo nos hicimos esta pequeña simulación para más o menos tratar de mejorar lo que pudo haber sido esta escena. Así que, corre video.
Digo, con sus más y sus menos, pero esto es lo que la película debió haber generado todo el tiempo y que nunca logró hacer, o bueno, al menos en mi humilde opinión, nunca lo logró. También existe otro problema enorme con esta película y es que, como dije, no solamente tiene que ver con la edición, también tiene que ver con el guión. Y Elefante cuenta una historia que pudo haber sido muy compleja, pero que se fue por lo fácil y no profundizó en el tema que abordaba. Me gustaría jalar un poco más de este hilo, pero la verdad, esto me sirve para extenderme para hacer otro video, el cual de hecho ya estoy planeando, va a ser una secuela espiritual de este video. Bueno, una secuela, va, que va. En donde voy a hablar de un tema que es igual de importante que el ritmo y es la empatía con los personajes. Así que ese video va a llegar muy pronto, espero que esta misma semana, si no el que sigue, pero bueno, ya está en obras, ya está en obras. Pero mientras, solo quiero dejar en claro que no siempre se trata de cuánto dura la película, sino de cómo la cuentas, cómo la desarrollas y cómo haciendo un buen uso combinado de la cinematografía, la edición y el guión, o bien puedes tener al espectador al borde del asiento o recostado en la butaca. Gracias a todos por ver este video. Por favor, no olviden dar un like, comentar. Me encanta convivir con ustedes. Suscribirse, darle a la campanita. Y sobre todo, quiero darle un agradecimiento especial a Beto por haberme ayudado con el montaje de ejemplo. También voy a dejar en pantalla sus redes sociales para que lo sigan. Es un verdadero capo este cabrón. Y de hecho, no es ningún ajeno a este canal, ya que él fue quien protagonizó el capítulo 4 de Memorias y Relatos y también fan por siempre. Así que y de hecho está a punto de protagonizar otro proyecto que también se viene muy pronto. Espérenlo. Pero bueno, todo se habla a su debido momento. Pero sin más, estén atentos porque se vienen cositas. Esto fue un video más del Huesomano Opina. Yo soy el Huesomano. Chiori.